El coronel Roberto Navas observaba con los labios apretados cómo el avión hacia Madrid se alejaba lentamente de la puerta 23 del aeropuerto de Zaragoza. La funcionaria detrás del mostrador ni se inmutó. Le había dicho, con una sonrisa seca, que las medallas NE no garantizaban asientos en clase preferente. 9 minutos después, cada avión en pista recibió la orden de detenerse. El móvil de Navas vibraba con insistencia. Llamadas del Estado Mayor, notificaciones del Ministerio de Defensa. Algo se había puesto en marcha. A sus 52 años, el coronel caminaba con esa mezcla de firmeza y serenidad que solo otorgan los años al mando de hombres en combate. Su uniforme de gala impecable, con cada insignia perfectamente colocada, reflejaba el orgullo de una carrera construida sobre sacrificio y disciplina. Pero era la cinta celeste con estrellas blancas alrededor de su cuello la que atraía las miradas. La medalla al mérito militar con distintivo rojo, un reconocimiento raro, reservado a quienes cruzan la línea del deber en circunstancias extremas. Roberto se dirigía a Madrid para asistir al entierro de su sargento mayor, el mismo que le había salvado la vida en Mosul 18 años atrás. El funeral le era a primera hora y aquel vuelo era la última conexión posible. Había reservado clase preferente para poder llegar descansado, con la mente clara, para enfrentarse al dolor de la viuda y los hijos del hombre que había recibido los disparos que iban dirigidos a él. No era lujo, era necesidad. La empleada de Aerolíneas Iberocosta, una mujer de mediana edad llamada Marta Aguilar, no lo vio así. Su rostro de funcionaria curtida transmitía una mezcla de hastío y poder mal digerido. Señor, su reserva aparece con descuento militar. Tendrá que pagar la diferencia o aceptar un asiento en clase turista. Roberto, con la calma de quien ha discutido con ministros y generales, le mostró el comprobante de pago. Tarifa completa, sin descuentos. Marta no lo miró. Había tomado una decisión y la mantenía. Las medallas no compran privilegios, murmuró sin levantar la vista. A medida que otros pasajeros se acercaban, algunos grabando con sus móviles, el coronel notó cómo el peso de la medalla se hacía más real, no por su masa, sino por lo que simbolizaba. Pensó en el sargento Esteban Gallego, el hombre dentro de un ataúd cubierto con la bandera española, esperando a un hermano de armas que quizás no llegaría. Todo por una decisión burocrática. Y sintió esa presión en el pecho que conocía demasiado bien, la misma que sentía cuando las cosas se torcían en el frente y otros pagaban las consecuencias. Sacó su teléfono. No había espacio para el orgullo. Hizo una llamada que no había hecho en años. Al otro lado respondió una voz firme. La general Teresa Andújar, ahora jefa del Estado Mayor de la Defensa. Sirvieron juntos en Afganistán. Ella conocía a Esteban. Había condecorado personalmente su herida en el hospital de Kabul. ¿Estás diciendo que una empleada te ha impedido embarcar pese a tener billete completo? Preguntó tras escuchar su relato. Eso está a punto de cambiar. Roberto colgó. A su alrededor, el bullicio del aeropuerto parecía continuar igual, pero debajo de la superficie, algo se estaba gestando. En cuestión de minutos, las pantallas comenzaron a parpadear. Un mensaje en rojo cubrió todos los vuelos. Operaciones suspendidas. Marta, detrás del mostrador, tragó saliva mientras leía una alerta urgente en su sistema. Aún no lo sabía, pero el centro de gravedad de aquella terminal había cambiado para siempre. Los primeros en llegar fueron los vehículos oscuros con matrículas oficiales. Se detuvieron en fila junto a la puerta 23, donde Marta Aguilar aún intentaba entender la magnitud de su error. El jefe de seguridad del aeropuerto apareció jadeando, seguido de 2 agentes con trajes oscuros y placas del Ministerio del Interior. Detrás de ellos, la subdirectora regional de Iberocosta, enviada directamente desde la sede central en Madrid, irrumpió con rostro desencajado. Sabía que se enfrentaba a algo que iba mucho más allá de un pasajero molesto. Uno de los agentes, la inspectora Beatriz Llorente, se dirigió directamente a Marta. Su tono era seco,
protocolario, pero cargado de intención. Señora Aguilar, necesitamos revisar su interacción con el coronel Navas. Aquí mismo. Ahora, Marta intentó defenderse, balbuceando algo sobre las normas internas, pero se detuvo al ver en la pantalla del portátil la reserva original de Navas. Clase preferente pagada en su totalidad, sin descuento aplicado. Su justificación se derrumbó como un castillo de naipes. Los pasajeros a su alrededor, hasta entonces simples espectadores, se convirtieron en testigos de una escena que parecía sacada de una película. Muchos grababan, otros comentaban en voz baja. Algunos reconocían la medalla que colgaba del cuello del coronel, ese símbolo que solo un puñado de militares en toda España ha tenido el honor de portar. Ya no era una discusión sobre una plaza en un avión. Era un conflicto entre lo que representa el servicio militar y el desprecio institucional al sacrificio. La directiva de Iberocosta intervino. Con una voz más temblorosa que firme, se dirigió a Navas. «Coronel, queremos ofrecerle nuestras más sinceras disculpas. Ha sido un error gravísimo. Ya hemos reactivado su reserva y estará volando a Madrid en clase preferente en cuanto regrese el avión. Además, le ofrecemos...» Roberto levantó la mano con suavidad, interrumpiéndola. «No quiero favores. No necesito vuelos gratis. Solo exijo que ningún otro militar tenga que vivir esto mientras viaja a enterrar a un compañero». Su tono no era agresivo, pero sí tan firme que la directiva solo pudo asentir en silencio. Prometió revisar los protocolos internos y establecer formación obligatoria en respeto institucional. Sabía que de lo contrario, el daño a la imagen de la aerolínea sería irreparable. En redes sociales, el video de la confrontación ya circulaba. El hashtag #respeto al servicio empezaba a hacer tendencia. Cientos de comentarios criticaban el trato al coronel y exigían medidas. Marta fue escoltada discretamente fuera del área de embarque. Su contrato finalizó esa misma tarde, no por romper una política de empresa, sino por violar un principio moral más profundo: el respeto al sacrificio de quienes sirven. A las 19:45, el vuelo Boeing 634 aterrizó nuevamente en Zaragoza bajo escolta civil. No era un operativo rutinario. Era una forma simbólica de rectificar lo que no debería haber ocurrido. Los pasajeros a bordo miraban con asombro cómo, al subir Roberto Navas, varios de los presentes rompieron en aplausos espontáneos. No era por el uniforme, era por lo que representaba: dignidad, integridad, justicia. Durante el vuelo, Roberto no durmió. Miraba por la ventanilla, repasando los nombres de sus hombres. Pensaba en Esteban, en los días en los que todo dependía de un gesto, una decisión rápida, un acto de valor. Aquella noche, ese mismo valor lo había necesitado para exigir algo tan básico como el respeto. La batalla había cambiado de campo, pero no de esencia. Mientras el avión cruzaba Castilla hacia la capital, Roberto sabía que la parte más difícil aún estaba por llegar, pero estaría allí. No por él, sino por quien dio la vida para que él pudiera seguir adelante. Y nada, ni una política absurda, ni una empleada arrogante iban a impedirlo. El cielo de Madrid todavía estaba oscuro cuando el avión aterrizó en Barajas. Eran poco más de las 5 de la mañana, y el aire fresco de noviembre mordía los rostros de los pocos viajeros que descendían por la escalerilla. Roberto no llevaba equipaje. Su único bulto era una mochila negra con cremallera reforzada. En su interior, una pequeña caja de madera con el nombre Esteban Gallego, grabado en la tapa. Un recuerdo. No necesitaba más. Un coche oficial del Ministerio de Defensa lo esperaba en la pista. No hubo trámites, ni controles, ni burocracia. El conductor no hizo preguntas. Solo lo saludó con un «Buenos días, mi coronel», y puso rumbo directo hacia el cementerio de los héroes en el corazón de Madrid, donde el ejército español rinde honor a sus caídos. El amanecer comenzaba a teñir de oro los tejados cuando llegaron. Las primeras unidades de la Guardia de Honor ya estaban formadas, alineadas con precisión.
En el centro, sobre una tarima sencilla, descansaba el ataúd de Esteban, cubierto por la bandera rojigualda. A su lado, la viuda, vestida de luto riguroso, mantenía la compostura con un temple digno de su esposo. Sus hijos, 3 adolescentes con ojos rojos, pero la espalda recta, sostenían la mirada. Roberto se cuadró ante el féretro. Su mente retrocedió a Mosul. 2006. Recordó el caos, el fuego cruzado, el sonido de las balas silbando junto a sus oídos. Recordó cómo Esteban lo empujó al suelo justo antes de recibir el impacto que iba dirigido a él. Recordó haber arrastrado su cuerpo herido hasta el blindado, con la sangre cubriendo sus manos y el rugido de los motores envolviendo todo. No olvidó ni un segundo. El capellán inició el responso, breve, sobrio, pero cargado de significado. Luego el general de división entregó la bandera a la viuda. Y fue entonces cuando ella se acercó a Roberto. No lloraba, le temblaba la barbilla, pero mantenía la mirada firme. «Mi coronel», dijo. «Esteban siempre decía que usted movía cielo y tierra por los suyos. Ayer lo confirmó. Gracias por estar aquí, por no fallarle». Roberto no respondió de inmediato. Asintió con gravedad y le entregó la pequeña caja de madera. En su interior, la última carta que Esteban escribió durante su hospitalización y que nunca se atrevió a entregar. Palabras que solo ella debía leer. Al dársela, notó cómo las manos de la viuda se aferraban a la caja, como si contuviera algo más que papel, un pedazo del alma de su marido. Después del funeral, en la sala de oficiales de la base de El Goloso, se organizó un breve acto de homenaje. Viejos compañeros, veteranos de misiones internacionales, algunos ya retirados, otros aún en activo. Se compartieron anécdotas, se brindó con brandy, se rompió el silencio con risas que servían para mitigar el dolor. Allí, uno de los capitanes más jóvenes se acercó a Roberto. «Mi coronel, lo que ha hecho usted no ha pasado desapercibido. Lo de ayer en el aeropuerto nos representa a todos. Ya era hora de que alguien pusiera pie en tierra». Roberto lo miró con una leve sonrisa cansada. No buscaba reconocimiento, buscaba justicia, porque sabía que la mayor traición no venía del enemigo armado, sino de la indiferencia cómoda del mundo civil. Y él, aunque ya no empuñara un fusil, aún tenía batallas que librar. Esa noche, en su habitación de hotel en el centro de Madrid, encendió el televisor. Los informativos hablaban del incidente en Zaragoza, del apagón aéreo, de la reacción del gobierno. El coronel que detuvo un aeropuerto para honrar a un hermano caído, titulaban. Roberto apagó la pantalla. No se trataba de él, se trataba de que nunca más otro militar tuviera que mendigar respeto en su propia tierra. Mañana volvería a Zaragoza, pero algo había cambiado, y él no iba a dejar que se olvidara fácilmente. El regreso a Zaragoza fue discreto. Esta vez, sin comitiva, sin cámaras, sin anuncios. Roberto Navas volvía a su rutina diaria, o al menos a lo que quedaba de ella. El ruido mediático del incidente aún resonaba en los telediarios, pero él prefería el silencio de su despacho en la base militar San Gregorio. Allí, entre mapas, informes logísticos y cartas manuscritas de soldados desplegados, se sentía útil, vivo. Nada más llegar, el general inspector del Ejército de Tierra lo convocó. La reunión fue breve, informal, pero significativa. «Te respaldamos completamente, Roberto. Lo que hiciste fue necesario. Has abierto una conversación que llevábamos años posponiendo». Fue la primera vez en mucho tiempo que Navas sintió que no estaba solo, que su lucha por la dignidad no era una cruzada individual, sino el principio de un cambio real. Días después, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial. Todas las aerolíneas con operaciones en territorio español debían establecer protocolos especiales para el trato de militares en servicio y veteranos condecorados. No se trataba de privilegios, se trataba de reconocer lo evidente. Quienes han puesto su cuerpo y su mente al servicio de la nación merecen un mínimo de respeto.
En paralelo, Roberto recibió una carta manuscrita. Venía de una madre en Sevilla. Su hijo, Cabo I, había sido humillado en una estación de tren por viajar en uniforme. La mujer agradecía al coronel por romper el muro de indiferencia que tanto soportaban en silencio. Ese tipo de cartas comenzaron a llegar con frecuencia. No buscaban consuelo. Buscaban esperanza. Una mañana, mientras revisaba documentación sobre ejercicios conjuntos con la OTAN, su asistente entró con expresión perpleja. «Mi coronel, ha llegado una solicitud del Ministerio de Cultura. Quieren que usted participe en un documental sobre los valores militares en la España contemporánea». Roberto alzó una ceja. Nunca le había interesado hablar frente a cámaras, pero entendió que esto no se trataba de protagonismo, sino de presencia, de poner rostro a una causa que, por demasiado tiempo, había permanecido invisible. Accedió con una condición: que el documental incluyera las voces de soldados de base, sanitarios militares, mecánicos de helicópteros y familiares de caídos. No quería discursos, quería historias. Reales, humanas, innegables. Aquel mismo mes, fue invitado a dar una charla en una universidad de Zaragoza. Aula magna, estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas y Psicología. Hablaría sobre liderazgo, sacrificio y la delgada línea que separa el respeto de la ignorancia. Cuando entró en la sala, el silencio fue inmediato. No por su uniforme, sino por la solemnidad con la que lo portaba. «El uniforme no otorga dignidad», comenzó, sin leer ninguna nota. «Es el comportamiento de quien lo lleva lo que lo ennoblece. Pero también es deber de la sociedad reconocer lo que representa. Porque si olvidamos a quienes han dado todo, acabaremos por olvidar por qué existe el sacrificio». No fue una lección, fue una confesión pública. Al terminar, los aplausos no fueron efusivos, sino prolongados, como un eco que necesitaba afirmarse en el tiempo. Ese día, varios alumnos le enviaron mensajes. Algunos confesaban que era la primera vez que entendían qué significaba realmente servir a la patria. De vuelta en su casa, al caer la tarde, Roberto se sirvió un café y abrió el balcón. Desde allí se veían los tejados de Zaragoza, cubiertos por un cielo limpio. Pensó en Esteban, en la viuda, en los hijos, en los hombres que habían muerto bajo su mando, y entendió que su verdadera misión no había terminado, solo había cambiado de frente. El respeto no se exige, se defiende, y él estaba dispuesto a seguir defendiéndolo, una conversación a la vez, una mirada firme a la vez, una historia verídica a la vez. A medida que pasaban las semanas, la historia del coronel Navas empezó a asentarse no solo en la prensa, sino en la conciencia colectiva. Ya no era simplemente el militar que paralizó un aeropuerto, sino el catalizador de una conversación nacional sobre el lugar que ocupan los veteranos en la España del siglo XXI. Los debates en televisión cambiaron de tono. Menos sensacionalismo, más reflexión. Los tertulianos comenzaron a hablar de invisibilidad institucional, de la desconexión entre el mundo civil y el militar. Roberto observaba desde la distancia, sabiendo que lo importante no era él, sino el movimiento que había comenzado a rodar. Un sábado por la mañana, recibió la visita inesperada de Claudia Gallego, la hija mayor de Esteban. Tenía 17 años, y unos ojos que recordaban al padre con inquietante precisión. Llevaba una carpeta bajo el brazo. «Mi madre no sabe que estoy aquí», dijo, nerviosa. «Pero creo que usted es la única persona que entendería esto». Dentro de la carpeta había un proyecto de ensayo que quería presentar en un concurso nacional de jóvenes escritores. El título era sencillo: «El día que entendí el significado del honor». En él relataba, desde su mirada adolescente, lo que había vivido desde la muerte de su padre, el funeral, y el impacto que tuvo ver a Roberto de pie junto al ataúd, pese a todos los obstáculos. Contaba cómo la sociedad parecía querer olvidar a lo que lucharon, y cómo,
En un aeropuerto, alguien dijo basta. Roberto leyó en silencio. Al terminar, levantó la vista, visiblemente emocionado. No dijo mucho. Solo la abrazó con delicadeza y le prometió que apoyaría su proyecto con todo lo que estuviera en su mano. En ese momento, supo que la memoria de Esteban estaba segura. Inspirado por esa visita, comenzó a escribir también. No memorias de guerra ni diarios de campaña. Cartas. Una cada semana. Algunas dirigidas a soldados que habían servido bajo su mando. Otras, a familias de los que nunca regresaron. A veces, simplemente a la sociedad. Las publicaba en un pequeño boletín digital que distribuía entre bases militares, asociaciones de veteranos y algunos medios, sin grandes pretensiones. Solo verdad, escrita con el pulso firme del que no necesita gritar para ser escuchado. Una de esas cartas, titulada Cuando el silencio se vuelve traición, captó especial atención. En ella, hablaba de los momentos en que mirar hacia otro lado se convierte en complicidad. Denunciaba con serenidad la burocracia que humilla, los gestos pequeños que hieren más que una bala, y la urgente necesidad de reeducar al país en empatía. A partir de ese momento, comenzaron a llegarle invitaciones desde escuelas, institutos y universidades. No para hablar de guerras, sino de valores. Y aceptaba. Con la condición de que ningún evento se convirtiera en acto político. No quería ser símbolo de ninguna bandera ni de ningún partido. Solo de la verdad que nace del servicio, de la entrega, del dolor sin cámaras. Un día, tras una conferencia en un instituto rural de Soria, un niño de 12 años se le acercó. Le entregó una hoja doblada. Era un dibujo. Un hombre con uniforme militar ayudaba a otro, herido, bajo la lluvia. Encima, con letra infantil se leía: Gracias por no dejarlo solo. Roberto guardó ese dibujo en su cartera, junto al carnet de identidad y la medalla, como un recordatorio de por qué seguía luchando. La batalla había cambiado de escenario, sí, pero no de urgencia. La dignidad de los que dieron todo por su país aún necesitaba defensores. Y él con cada paso, cada charla, cada carta, seguía dando la cara. El invierno llegó temprano ese año. Las mañanas en Zaragoza se cubrían de niebla espesa, y el aire helado calaba hasta los huesos. Roberto solía levantarse antes del amanecer. Preparaba café solo, sin azúcar, y salía al patio de la base para ver el cielo abrirse paso entre la oscuridad. Era su momento de recogimiento, de repasar los nombres, las fechas, los rostros. Nunca los olvidaba. Una mañana recibió una carta con membrete oficial del Palacio de la Moncloa. No era habitual. Dentro, una invitación. El presidente del gobierno quería entregarle personalmente un reconocimiento civil por su defensa activa de los valores constitucionales y la dignidad del servicio público. El acto sería televisado. Había medios de todos los colores esperando capturar el momento. Roberto no respondió de inmediato. Pasó varios días meditando. Consultó con viejos compañeros, habló con la viuda de Esteban, incluso con la propia general Andújar. Todos coincidían en que aceptarlo era un gesto que podía abrir más puertas. Pero él dudaba. No quería convertirse en símbolo domesticado por la política. No buscaba medallas adicionales, sino compromiso real. Finalmente, accedió. Pero puso una condición. No subiría solo al escenario. Le acompañarían Claudia Gallego, la hija del sargento, y 2 soldados retirados con pensiones mínimas, ignorados durante años. El protocolo se alteró por completo. Pero el presidente aceptó. Y el país vio, en horario de máxima audiencia, una escena que no se olvidaría fácilmente. Un coronel en traje de gala, una adolescente con la voz temblorosa leyendo un fragmento de su ensayo, y 2 veteranos de rostro curtido de pie, hombro con hombro. Esa imagen se convirtió en símbolo de algo más profundo. La noticia dejó de ser sobre el incidente en el aeropuerto
y pasó a centrarse en la brecha civil-militar, en la deuda emocional de una nación con sus defensores. Durante semanas, programas de televisión, columnas de opinión y debates parlamentarios giraron en torno a una sola pregunta. ¿Qué significa realmente respetar a quienes han servido? Roberto aprovechó esa atención para impulsar una serie de propuestas desde el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Propuso un programa educativo nacional que incluyera historia del servicio militar, ética del sacrificio y análisis de conflictos contemporáneos, no con espíritu bélico, sino con mirada crítica y formativa. La propuesta encontró eco, no en todos, pero en suficientes. A finales de ese mes, participó en una mesa redonda junto a psicólogos, sociólogos y maestros. Hablaron de trauma, de invisibilidad, de reconciliación social. Roberto insistió en algo. No queremos pedestal ni lástima, solo un lugar digno en la memoria de nuestra gente, porque la indiferencia es una forma silenciosa de abandono. Uno de los asistentes, un joven profesor, se acercó al final. Le confesó que su abuelo había sido combatiente en Ifni y que en su casa nunca se hablaba del tema. «Gracias por obligarnos a mirar donde preferíamos no ver», le dijo. Roberto entendió entonces que el cambio estaba ocurriendo. Lento, fragmentado, pero real. Esa noche, en la tranquilidad de su vivienda, volvió a sacar el dibujo del niño Soriano. Lo puso sobre su escritorio, junto a un cuaderno donde anotaba ideas para un futuro libro. Lo miró largo rato, en silencio. Luego escribió una frase en la primera página. La batalla más larga no se libra con armas, sino con memoria. Sabía que el camino no había terminado, pero también sabía que ya no caminaba solo. Y eso, en un mundo donde tantas veces el valor se confunde con ruido, era una victoria en sí misma. Marzo trajo consigo los primeros indicios de primavera. Zaragoza despertaba con luz más clara, y los parques comenzaban a llenarse de vida. Roberto Navas había reducido su actividad operativa, pero seguía presente en cada conversación significativa, en cada foro donde el respeto se debatía más allá de los eslóganes. Una tarde, fue invitado a hablar en un colegio militar de futuros suboficiales. El auditorio, lleno de jóvenes de entre 18 y 22 años, lo recibió con expectación. Muchos ya conocían su historia. Otros apenas sabían que aquel hombre de porte sereno y mirada directa había desafiado a una aerolínea para poder estar presente en el entierro de un camarada. Roberto subió al estrado sin papeles. Observó al público durante unos segundos antes de hablar. «No estoy aquí para hablar de mí», comenzó. «Estoy aquí para hablar de lo que os espera, no fuera, sino dentro. Porque hay guerras que se libran en el corazón, contra el olvido, la indiferencia, la rutina. Las medallas no protegen del desprecio, el uniforme no te salva del silencio. Pero lo que tú hagas con eso sí puede cambiar las cosas». La sala quedó en absoluto silencio. No por solemnidad, sino por conciencia. Aquella generación, nacida en tiempos de paz, sin memoria directa de Irak, Líbano o Afganistán, necesitaba comprender que el servicio no termina cuando cuelgas el uniforme, que el respeto no se regala, se defiende, incluso después de bajar del campo de batalla. Al salir del colegio, un cadete lo alcanzó corriendo. «Mi coronel», dijo agitado, «¿usted cree que esto sirve para algo? ¿Hablar? ¿Contar?» Roberto se detuvo. Lo miró a los ojos. «Sí», respondió. «Porque mientras hablemos, mientras alguien escuche, aún queda algo por lo que luchar». Esa noche, de vuelta en su casa, encontró una carta sin remitente. Dentro, solo una frase escrita a mano con letra temblorosa. «Gracias por no dejar que enterraran su historia con él». No firmaba ni había dirección, pero Roberto supo que venía de alguien que había estado allí, en el funeral o en los días posteriores. Alguien que comprendía el fondo de todo aquello. Meses después,
El documental en el que participó se emitió por televisión pública. La audiencia superó todas las expectativas, pero más importante fue la reacción. Miles de mensajes, no de admiración vacía, sino de compromiso. Jóvenes que se interesaban por la vida militar, familias que entendían mejor el dolor que a veces acompaña al servicio, ciudadanos que reconocían el valor del silencio y la lealtad. La historia de Roberto Navas no se convirtió en trending topic esa vez. No hacía falta. Su imagen, de pie bajo el cielo de Madrid, junto al ataúd de su amigo, había quedado grabada en una memoria colectiva que, al fin, parecía despertar. Una tarde cualquiera, sentado frente al río Ebro, Roberto escribió la última carta para su boletín. Decía: Esteban, hermano, cumplí, llegué, no por mí, sino por todos los que alguna vez necesitaron que alguien alzara la voz. El resto lo dejo en manos del tiempo. Pero si algo he aprendido, es esto: el honor no termina con el combate. Empieza cuando decides no mirar hacia otro lado. Luego se levantó, respiró hondo y volvió a casa. Sabía que el respeto no es un premio, sino un derecho ganado, y que cada uno de nosotros tiene la obligación de defenderlo, incluso cuando el mundo prefiere el olvido. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.